¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. En México se habla poco de una crisis social creciente que afecta a distintos lugares del país, pero que en realidad corre por todos lados, norte, sur, centro. Crisis social en Durango, en Baja California, por asuntos mineros. Crisis social en Quintana Roo por asuntos hoteleros. Crisis social en Oaxaca por cuestiones de molinos eólicos. Crisis por problemas de agua en Sonora. Crisis de choque entre los grandes proyectos de desarrollo, lo que se llaman los megaproyectos, y las comunidades indígenas. De un lado, los megaproyectos tienen grandes abogados, muchos recursos y sobre todo el favor de jueces y funcionarios públicos para sacar adelante sus objetivos. Del otro, las comunidades indígenas tienen poco a su favor. De hecho, si un líder se levanta para oponerse en contra de alguno de estos proyectos o para reclamar siquiera que no se haya hecho la consulta indígena y lo meten en la cárcel, el número es enorme. Hay una asimetría grave política que está significando conflicto social. Hoy hablaremos de megaproyectos de desarrollo y comunidades indígenas. Un drama en puerta que hay que detener antes de que se nos vuelva una bomba estallada de tiempo. Comenzamos. Desde hace 8 años, los habitantes de San Francisco Xochicuautla tienen una disputa legal por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, la cual, en uno de sus tramos, pasaría por tierras comunales y pequeña propiedad, afectando hectáreas de bosque y casas. Inmediatamente que se supo del anuncio, la comunidad de San Francisco Xochicuautla se manifestó en contra de esta obra, porque repercutiría sobre todo en sus tierras, su territorio y en sus viviendas. Quienes ocupan desde hace miles de años estas tierras son indígenas otomí, y a pesar de que la Constitución obliga al gobierno a consultar sobre este tipo de proyectos en las comunidades originarias o pueblos indígenas, los habitantes aseguran que nunca lo hicieron. A pesar de que la comunidad ganó un amparo ante el Tribunal Unitario Agrario en 2014, la constructora retomó los trabajos en la zona. Aquí es una comunidad indígena y en consecuencia debe de agotarse antes que la construcción la consulta previa informada, ya que es indiscutible que una obra de este tamaño trastocaría la vida cotidiana de este pueblo, que cuenta con al menos 15,000 habitantes. Lo que ha hecho el gobierno del estado y la empresa ha sido llegar con cantidades importantes de dinero para tratar de sobornar a buena parte de los comuneros para que estén dispuestos a entregar su tierra. 22 compañeros han sido detenidos derivado de la oposición. Todos les han iniciado carpetas por lo que respecta al delito de oposición a obra pública. Algunos de ellos les han intentado configurar agresiones o ultrajes a la autoridad. Los 22 tienen proceso penal abierto. Lo cierto es que hoy eso es se puede prestar para una moneda de cambio para las autoridades, para en el momento en que lo decidan, girar órdenes de aprehensión o de presentación en contra de los hombres y mujeres defensores del pueblo. Esto, desde nuestro punto de vista, es solo con la intención de intimidar al grueso de la comunidad para que no se manifiesten, para que no se opongan. Nos abrimos nuestra conversación sobre esta pugna que se está dando cada vez más frecuente, decía hace un momento, entre comunidades indígenas y los proyectos, megaproyectos de desarrollo, como les llaman hoy. Les doy la bienvenida, me da muchísimo gusto a nuestros panelistas, a nuestra panelista de este esfuerzo. Han estado ustedes revisando un tema que la mayoría de los mexicanos le hemos dado la espalda, así es que de entrada les felicito. Como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presenten. Ixchel Cisneros, comenzamos con usted. Hola, pues sí, yo soy Ixchel Cisneros, directora ejecutiva de Cencos, y pues justo me metí en este tema porque a Cencos llegan
cada vez más comunidades indígenas o pueblos originarios a pedirnos espacio para visibilizar sus conflictos, no solo en el Distrito Federal, sino también muchos en el interior de la República, que van desde acueductos, mineras, que lo que están peleando literalmente es su derecho a la tierra, al agua, a los recursos naturales. Y empecé a hacer un trabajo periodístico porque literalmente agarraba y apuntaba, ¿no? O sea, estos son de mineras, estos son de derecho al agua, y cada vez me llegaban más casos, hasta que, bueno, hablando con gente en el CIDE, logramos un trabajo para que próximamente lo vamos a presentar con la Fundación Kellogg, es un trabajo periodístico sobre muchos de estos casos que nos fueron llegando y que nosotros fuimos a buscar en toda la República, con la idea de visibilizar que no es nada más un Atenco, un Xochicuautla, en Cancún, algunos hoteles, sino que es en todo el país quitarles los recursos a las comunidades indígenas y los pueblos originarios. Pero entiendo que incluso esta investigación periodística tuya da un dato más allá de lo que estás mencionando, y es que se usa la justicia para encarcelar a los líderes de las comunidades que interpelan, que se oponen a estos proyectos, y una vez que el proyecto ya está echado a andar y no hay nada que hacer, entonces los liberan. Entonces, el uso político de la justicia para encarcelar indígenas que estorban los megaproyectos. O sea, ese era como el común denominador, es que los líderes de estas comunidades indígenas o pueblos originarios los metían a la cárcel con además delitos que muchas veces no tenían que ver con el megaproyecto, los acusaban de secuestro, los acusaban de robo, y después de eso, después de un tiempo en la cárcel, de que organizaciones ayudaban en su defensa, los liberaban diciendo como, ay, no hay pruebas suficientes por ya lo le que los quité 2 años de su vida, pero bueno, ya hicimos el parque 3 eólico. años, Disculpe exactamente. Tengo conmigo a Raimundo Espinosa, que también ha estado trabajando justamente este tema. Bienvenido, Raimundo. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Raimundo Espinosa. Yo colaboro en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que es un espacio de encuentro de comunidades, organizaciones que pues se enfrentan a todo tipo de proyectos más grandes, más chicos, en diferentes lugares del país y de todo tipo, ¿no? Es un espacio que tiene pues más de 10 años que se viene celebrando, que viene organizándose, que viene trabajando. A mí me toca trabajar ahí los aspectos jurídicos. Nosotros recientemente, en 2011-2014, participamos en lo que fue la sesión México, el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, un tribunal ético internacional, heredero de los tribunales Russell I, Russell II, que tiene sede en Roma, en la Fundación Lelio Basso, donde se llevó adelante un proceso de documentación de muchísimos casos de diferentes violaciones de derechos humanos, especialmente a mí me tocó participar en los casos de violaciones de derechos ambientales o relacionados con conflictos ambientales y relacionados con conflictos sobre el territorio de comunidades indígenas, ¿no? Nos traes este documento, la audiencia final, sentencias, fiscalías y relatorías, que justamente lo que hace, por lo que entiendo, es una buena recopilación de casos como el que mencionaba Ixchel hace un momento. Así es, Ricardo, se recogen ahí lo que fue nada más la audiencia final. Tuvimos 13 audiencias temáticas, precisamente para preparar esa audiencia final. Ahí lo que viene es la sentencia, donde participaron más de 12, 13 expertos del tribunal de diferentes especialidades, de diferentes lugares del mundo, que vinieron a México, conocieron el trabajo de documentación de 3 años, además escucharon testimonios, conocieron la documentación directamente, se pronunciaron, ahí está la sentencia. Un día tendríamos que hablar de los tribunales éticos, porque eso quiere decir que hay tribunales no éticos. Así es. Andrea, la bienvenida, mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias por la invitación. Yo vengo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que es una organización civil que desde 1993 trabaja en defensa del medio ambiente y la protección de recursos naturales. Y bueno, me he metido a ese tema de megaproyectos porque yo vengo de una tradición más derecho humanista, no tanto ambiental, pero empezando a trabajar en el SEMDA en materia ambiental, hemos visto cómo los megaproyectos son ya y van a ser el conflicto del futuro. Y en ese sentido... ¿Hablas de México o del mundo? De México y del mundo. Hemos visto que hay una tendencia y hemos comparado, digamos, la información con otros abogados de otros países
pero están completamente aumentando. En México hay una política de Estado que dice, de manera no oficial, pero dice que hay que maximizar cualquier tipo de recursos naturales que se tenga, y entonces el megaproyecto es justamente una manera para poder crear, digamos, ganancia de una posible recurso natural para, digamos, producir un determinado bien que puede ser puesto a la venta. Y hemos visto como en esos megaproyectos, además de los impactos ambientales, se crean conflictos socioambientales que causan violaciones de derechos humanos. Como ya se mencionó, muchas veces los defensores sufren ataques, agresiones, amenazas, hostigamiento, encarcelamiento. Nosotros hemos identificado 17 encarcelamientos ilegales entre abril de 2014 y julio de 2015, que es el último informe que hemos realizado en materia de defensores ambientales, pero también hemos visto despojo de tierra, despojo de recursos naturales, violación al derecho a la información, violación al derecho a la consulta, muchas violaciones de derechos humanos que se dan en el marco de megaproyectos, con también la construcción de mecanismos legales que favorecen ese tipo de... Favorecen a unos actores y inhiben el derecho de otros, ¿no? Le doy también la bienvenida a Edmundo del Pozo. Edmundo, bienvenido, me da mucho gusto. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Creo que es un tema central que es necesario tocar, ¿no? Tiene normalmente poca prensa, ¿no? A diferencia de otros que incluso mi propia organización trabaja más como temas de transparencia, análisis de presupuestos y políticas públicas, ¿no? Pero, digamos, nosotros también hemos trabajado y estamos insertados, ¿no?, en esta agenda sobre los derechos de los pueblos indígenas afectados por grandes megaproyectos de desarrollo. ¿Cómo fundar un poco llega a esta agenda? Pues normalmente teníamos un análisis, digamos, como bastante fino sobre las políticas públicas en materia de industrias extractivas en el sector minero, pero nos dábamos cuenta que nos faltaba también acercarnos a la base, qué está pasando, digamos, en los casos concretos, y cómo todas esas experiencias podrían también servirnos para justamente ponerle en la agenda pública y exigirle también a los tomadores de decisiones cambios en las políticas, en las normativas que hoy están vigentes en México y que de alguna manera privilegian a ciertos actores en detrimento de los derechos de los pueblos y de las comunidades. Al finalizar la primera década de este siglo, el New York Times publicó una pieza periodística que hizo historia. Una pieza periodística que elaboran David Brastow y Shanique, mexicana ella, estadounidense él, en donde lo que se prueba es que Walmart Internacional corrompió a las autoridades mexicanas para muy rápido construir sus tiendas y ganarle así la partida a sus competidores. Pero el caso emblemático de todos los que hubo, y fueron muchísimos, fue el caso de Teotihuacán, donde compra Walmart de México a todas las autoridades para que den permiso de construir una tienda a muy poca distancia de las pirámides de Teotihuacán, que hay que decirlo, sí, el lugar emblemático de este país es ese. Claro. Las personas de la comunidad que se levantaron para denunciar el asunto acabaron en la cárcel, uno murió incluso en la cárcel, otros tildados de locos. Y hoy ahí está Walmart, que se mira muy bonito desde la pirámide de la luna, para decirlo claramente. Ella, maldita excepción, no. Esa es la regla. Y de entonces para acá, tengo yo la impresión, y esta es mi primera pregunta, que lo que vemos es el crecimiento de una serie de proyectos como este y de otro tipo, que están pasando por encima de cualquier habitante que vaya a sufrir las consecuencias de ese proyecto. ¿Por qué esto? Debilidad del Estado, falta de legislación, incapacidad de la organización social, mucha organización de los empresarios. ¿Dónde está el tema? Yo creo un poco que tiene que ver con que es parte de los invisibles de este país, ¿no? Y que si se les hace a estas personas, muchas veces, como bien decía Edmundo, no hay prensa que lo cubra, no hay mucha gente que se acerque al tema. Y eso es lo que está tremendo, porque es gente que está aquí en estas tierras mucho antes que muchos de nosotros, ¿no? Sus familias y vienen de herencias atrás. Pero es esto, no van a poner una presa en la colonia Roma, ¿no? Porque entonces sí la gente se levantaría, aunque a lo mejor ahí llovería mucho más y sería mucho más efectivo, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Pues porque esa gente
puede generar algo en la sociedad y lo que han hecho es ocultarlo. Pido que abras un poco la caja negra. Si hicieses una hipotética presa en la colonia, en las lomas, lomas de Virreyes, sus habitantes, los habitantes de esa colonia, ¿qué mecanismos tendrían para detener esa hipotética presa? O déjame ponerte otro ejemplo, un edificio de 52 pisos. Empezando porque seguramente tienen el celular de alguno de los senadores y diputados locales y federales, a los cuales desde el WhatsApp le podrían decir, ¿sabes qué? Estás loco, mano, porque aquí vivo yo, aquí vive mi hijo, aquí vive, y eso no se va a permitir. Y entonces el edificio de Lomas Virreyes no se construyó. ¿No tienen WhatsApp los líderes de las comunidades? Normalmente ni siquiera tienen teléfono, ¿no? Ni siquiera tienen Wi-Fi, ¿no? Internet. Esos servicios en muchas comunidades en nuestro país, lamentablemente, no son, la gente no puede acceder a ellos. ¿Qué otra cosa no tienen en materia de representación política? Bueno, pues no tienen, yo creo que no tienen representación auténtica, ¿no? Los órganos de representación no veo que estén defendiendo los intereses de las comunidades. Más bien, muchas veces, y la propia gente es lo que comenta, parece que quienes supuestamente los representan a ellos, más bien están representando intereses privados que pocas veces aparecen a la luz, ¿no? ¿Yo te diría saber, los diputados indígenas no protegen los intereses indígenas? Hasta donde yo he visto, en los casos que me ha tocado participar, yo no tengo noticia de que eso suceda así. Lo que sí conozco son casos en donde la gente, incluso cuando a veces ni siquiera saben que tienen un representante indígena, pero lo que sí han dicho, tienen. ¿Cómo se llama el senador indígena que tú conoces? No, yo no conozco ¿Te dedicas al tema y no conoces ningún senador indígena? No conozco ningún senador Yo indígena. tampoco, y me dedico a esto. Sí, yo no conozco. Debe haberlo, ¿eh? Sí, debe haberlo. O sea, no hay representación de No, esos no grupos hay. política. Hay un hueco. No pueden tocar la puerta del funcionario. Eso No no pueden denunciar ante los medios porque los medios no les hacen las... Es decir, son los invisibles. Exacto. Sí. Tienen que bloquear carreteras. Y A ver, después los meten a la momento. cárcel. Este es un gran tema. Es un tema. A ver, ¿cómo es posible que bloqueen carreteras? Le Que cuento- arruinen la economía, el turismo en Acapulco, que bloqueen la carretera de Puebla. A ver, la carretera como medio de presión. Hace un paréntesis, porque creo que vale la pena mencionar. Es un tema que, bueno, en las comunidades, por lo que yo me ha tocado ver, está bastante difundido el uso de manifestaciones sociales para obtener la escucha a veces, la pura escucha del Perdón tema. que me bromee, pero es decir, que si estuvieran WhatsApp no tendrían que bloquear carreteras. Probablemente no deberían bloquear carretera, pero bueno, en México hemos tenido, digamos, casos donde el pueblo indígena ha bloqueado la carretera después de una sentencia de la Suprema Corte que le daba la razón, pero a pesar de bloquear una carretera, a pesar que llegó el gobernador de Sinaloa a llamar el secretario de Gobernación y a otros gobernadores para tratar de resolver la bronca, no han obtenido Yo la conozco ganancia la de vida sus de un niño derechos. que incluso se perdió justamente por una cosa de ese tipo. Caso Puebla, ¿no? Pero bueno, déjame mover el tema. Creo que ya quedó claramente argumentado. Hay una población en México muy numerosa que no tiene acceso al poder. Y hay que tomarlo muy en serio porque no sé si todos los que están viendo este programa lo han pensado así, pero esos que bloquean carreteras es justamente porque no tienen de otra para hacerse escuchar. Del lado inverso, Edmundo, la minera canadiense que se estableció en Durango, la minera coreana que se estableció en Baja California, la industria eléctrica que se instaló en el Valle de Juchitán, en Oaxaca, el hotel español que se instaló en la Riviera del Maya, ellos sí tienen WhatsApp. Ellos tienen WhatsApp y no solo WhatsApp, ¿no? Tienen mucho dinero y muchísimos recursos, desde para corromper autoridades si hace falta, y también para acelerar estos proyectos Financiar campañas políticas. como de lugar o financiar, digamos, campañas políticas concretamente. Lo que estamos viendo realmente es una asimetría, una diferencia abismal de poder justamente entre estos actores económicos, desde la minería, desde el sector petrolero, que estaba impulsado también por el Estado, pero con prácticas que eran muy lesivas también a los derechos humanos, ¿no? Y del lado de las comunidades, esta asimetría, que tú usas la metáfora del WhatsApp, pero que evidentemente se traduce en una exclusión y en una discriminación histórica que han sufrido las comunidades indígenas, yo diría que a lo largo de la región latinoamericana y en particular en México, por muchos años, ¿no? El levantamiento zapatista, haciendo un poco de historia, no fue casual, ¿no?
Era una demanda justamente de que los visibilizaran, de que justamente se les reconociera su derecho a decidir en la vida política de este país. Eso se tradujo en una gran reforma también, digamos, de derechos humanos. Somos buenos para hacer reformas en el Estado mexicano, pero no siempre para implementarlas, ¿no? Y es lo que Stavenhagen, que es un especialista en estos temas, justamente ha hablado de la gran brecha de implementación que existe, ¿no? Justamente entre lo que está hoy normado y en las políticas reconocido y lo que está pasando en la realidad concreta, donde no hay justamente acceso al acceso justamente privilegiado que tienen los poderes económicos, ¿no? Y estas grandes empresas para imponer las políticas en lo que hoy se traduce. Está un poco de moda el término de la captura del Estado, ¿no? Este es un caso, una experiencia muy emblemática de cómo se presenta la captura del Estado. Es el caso de los megaproyectos, ¿no? Y las comunidades indígenas. Guillermo Cejudo lo llama el trascendentalismo legal. O sea, asumimos que Sí. porque haces una ley ya se resolvió el problema. Sí, sí. La reforma de 2002 en materia indígena hoy Sí. se prueba letra muerta. Sin embargo, ahí se obliga a la consulta indígena, a la consulta de las comunidades cada vez que va a haber un proyecto. Y a veces ha funcionado. Caso de Guerrero, con la Parota, ¿se acuerdan? Hubo una denuncia muy bien articulada que paró esa obra justamente porque no se hizo la consulta. Sin embargo, diera la impresión, y quiero poner la pregunta aquí, que las instituciones jurídicas y sobre todo el Poder Judicial mexicano, así, en grande, tiene un favorito para ganar siempre y un favorito para perder siempre. Déjenme irme a corte y les voy a pedir que entremos a este tema porque una cosa es que haya juego político en el Congreso, financiar campañas, que haya intentos de corrupción, pero si el juez está cargado de uno de los lados, el resultado ya sabemos cuál es. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral hablando de este conflicto atroz, asimétrico, injusto que están viviendo las comunidades en nuestro país, las comunidades indígenas, fundamentalmente frente a los proyectos, megaproyectos se llaman de desarrollo. Sí, bueno, uno supondría que hay alguien destinado a jugar un papel neutro, digamos, ciego como la figura de la justicia. Y ese alguien, en efecto, son los jueces. Pero lo que estamos encontrando es que hay tribunales no éticos, para jugar con la metáfora que Raimundo nos ponía enfrente hace un momento, que en realidad están fallando una y otra vez para quitar de en medio a los líderes indígenas y una vez que ya no son útiles, que ya no son un obstáculo, entonces los liberan y les piden perdón, que es un poco lo que él planteaba. A ver, ayúdenme a caracterizar ese poder judicial que es ciego, sobre todo frente a los intereses indígenas. Bueno, el Poder Judicial ha sido de verdad difícil, digamos, de encontrar nosotros, para usar una palabra diplomática. Nosotros como organizaciones tratamos de acudir ante el Poder Judicial porque muchas veces no hay forma de diálogo con las autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, entonces utilizamos ese tipo de herramientas. Por ejemplo, en el caso de la tribu Yaqui del Acueducto de Independencia, logramos a la Suprema Corte, logramos un amparo que se decía. Yo tengo aquí el Acueducto Yaqui. ¿Nos puedes contar rápido cuál fue el problema? Sí, un acueducto que desde el río Yaqui llevaba agua a la capital del estado de Sonora, impulsado por el gobierno del estado y que se ha hecho sin consulta de la comunidad indígena. Es el que pasaba, por cierto, cerca del rancho del gobernador, ¿verdad? Pero además le quitaba el agua a la comunidad yaqui para llevarla a la capital del estado. Para seguir hablando de discriminación en ese sentido. Entonces, ustedes litigaron esto en corte o litigaron esto en tribunales. Y llegamos hasta la Suprema Corte. ¿Y cómo les fue? Ganamos. Se dice que se violó el derecho a la consulta libre, previa, informada de la tribu Yaqui, pero el acueducto está en operación, nunca se suspendió, se hizo un proceso de consulta que ha sido puro formal. Nada. La Constitución dice que uno de los trámites esenciales para que un proyecto de estos prospere es la consulta informada, previa y libre. No se hizo. Ustedes denunciaron esto ante la ley, ante el juzgador. El juzgador les dio la razón en el máximo tribunal constitucional.
Y sin embargo no importó. No, porque el juzgador hizo una misma aclaración de sentencia donde dijo, bueno, sí, se violó el derecho a la consulta libre, previa informada, pero puesto que el acueducto ya está en operación, solamente hagan la consulta y no suspendan el acueducto. Lo podrán suspender solamente si encuentran pruebas o mejor advierten un riesgo irreparable a la tribu yaqui. Para nosotros el riesgo ya era evidente en el juicio, porque estábamos hablando de que le estaban extrayendo agua, que es un recurso vital en el desierto de Sonora, donde hay más de 50 grados, y para una población que la principal actividad es campesina, entonces usa el agua para cultivar. Era evidente el impacto significativo que pudiera tener ese proyecto. Pero la Corte dijo que no se podía advertir ese tipo de impacto. ¿Quién redactó el proyecto de resolución? El ministro Pardo, de la primera sala de la Suprema Corte. ¿Y hablaron con Pardo? ¿Hicieron esto que se llama alegato de oídas? Sí, claro. Llegaron todas las autoridades un WhatsApp? de la tribu yaqui. Mandamos hasta WhatsApp, creo, intentamos de todo. La ¿Los tribu recibió? yaqui hizo marcha. Sí, hay que decir que la Suprema Corte tiene una política muy abierta de recibir, digamos, a las comunidades Y hay indígenas. alegato de oídas, que nunca está uno seguro si es alegato de escucha, pero sí de oídas. De oídas te sí oyeron. logramos hacerlo. Sí. Nos oyeron. Y no funcionó. No funcionó, nos dieron la razón, esa es la cosa más grave, yo creo. Porque hubiéramos perdido, bueno, no teníamos la razón y ya. Pero ganar y después que no se cumpla, la tribu yaqui nos dice, pero ¿qué hacemos? Nosotros intentamos la vía legales. La tribu yaqui antes de ese conflicto siempre paraba carretera. ¿Ok? Ahora la Aquí- convenciste de acudir por la vía legal. Aquí decidieron no parar carretera, no los convencí yo, decidieron ellos. No ir a parar la carretera, ir por una vía legal. Ganan y no se le cumple. Pero además, en ese mismo caso, a 2 de los líderes yaquis los metieron a la cárcel. A uno de ellos está en un penal de alta seguridad en Hermosillo, Sonora, ¿Por qué menos organizado? por secuestro y robo agravado. ¿De ganado o de qué? Cuando A estaban ver, en perdón, uno, no cuéntenos bien la historia aquí. cuando estaban en uno de estos pares de la carretera, otra persona de la misma comunidad quiso pasar con su coche y entonces la comunidad se lo lleva como dentro de sus propias leyes, Usos y costumbres. sus usos y costumbres, y entonces los acusan de secuestro. Y va a dar a un penal de alta seguridad. Mario Luna estuvo en un penal de alta ¿Cuánto seguridad. tiempo? Un año. Un año. Hasta Y- que estuvo construida la obra. No, la obra ya estaba construida en la operación, pero hasta que Justo estaba el ya no había pleito en la proceso de Suprema consulta. A ver, Raimundo, ya traemos varios ejemplos. ¿Nos podrías colocar algún otro? Sí, mira, actualmente a mí me toca, he estado colaborando con los compañeros en Quintana Roo por el tema de la soya transgénica, ¿no? Nosotros en la reflexión grupal que hacemos ahí en las comunidades, no solo yo, sino otros compañeros e incluso gente de la Unión de Científicos comprometidos con la sociedad que nos apoyan para esto de los dictámenes técnicos y demás, está muy claro, la comunidad tiene muy claro que en las condiciones actuales y por los casos que ya han sucedido muy graves, como este que se comentaba, la consulta, en lugar de funcionar como lo que debiera ser una garantía del derecho a la libre determinación y también a los derechos de participación de las comunidades, está funcionando más bien como un mecanismo para legitimar despojos de las comunidades, ¿no? Y ese es un gran temor. Te consulto para despojar. Te consulto para legitimar un acto que por principio, ya que tiene vicios en el procedimiento, entre ellos la omisión de la consulta, es un acto ilegal que después yo legitimo a posteriori, ¿no? Con posterioridad, haciendo que ustedes participen. La gente está cobrando conciencia de eso, tiene eso, pues ya ha reflexionado sobre eso, ¿no? Viendo estos casos que han sucedido. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede en la Corte? Preguntabas. Voy a contar una anécdota muy breve, y no voy a decir el nombre porque sería demasiado. Tuve la oportunidad de coincidir en un espacio con algún ministro de la Corte que había tenido que ver con algunos de estos proyectos. Y le pregunté, bueno, y el tema de la consulta para las comunidades indígenas, ¿cómo lo ve? Reconoció que hay una deuda histórica, ¿no?, con las comunidades, pero no pudo decir cuál era el tratado internacional marco para el tema de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y que rige también la consulta, que es el convenio 169 de la OIT. No supo decir cuál era. Dijo el 80, el 100B, no supo decirlo hasta que alguien le sopló, lo dijo. Y esa persona había elaborado estos proyectos en algunos de los casos que seguramente se Sus mencionarán más proyectistas adelante. lo habían elaborado, ¿no? A ver, vamos a entrarle como esta decisión que se tomó de Felipe Calderón para acá, de traer inversión, si soy maniqueo me perdonan, a la Porfirio Díaz. ¿No? A ver,
la apuesta minera. No hay nada más antiguo en este país que traer a los Rothschild y que pongan una minera de cobre en Baja California y a partir de ahí poblarla, en fin. Y Felipe Calderón decidió traer una inversión minera muy importante sin importar costos sociales o ambientales. Es una visión del desarrollo que se pretende superior a cualquier otra. Yo te pediría un poco que reaccionaras a esa visión del desarrollo que podría ser también parte de la explicación de lo que estamos observando. Sí, antes déjame contestar algo, digamos, de la pregunta anterior. ¿Quieres hablar de los jueces también? No, de los jueces y un poco de la consulta. Nos ha tocado fundar y con varias organizaciones también monitorear distintos procesos de consulta que se están realizando en el país. Este es el caso de la tribu Yaqui. Sacamos un informe, de hecho que le denominamos una sentencia fallida, porque justamente la sentencia ni se cumplió. El Poder Judicial podría decir que justamente hoy le está dando cabida a estos casos de los pueblos indígenas y está sacando sentencias favorables. Está ese caso. Comentaron el caso de Quintana Roo, pero que son comunidades también de la península de Yucatán, donde está el propio estado de Campeche y demás, comunidades mayas que justamente ganaron una sentencia, diríamos entre comillas, frente a Monsanto, un personaje de este calibre. A Monsanto le suspendieron la siembra de soya transgénica y ahora autorizaron hacer el propio proceso de consulta previa, ¿no? El punto es que lo que hemos observado monitoreando estos procesos, como el caso del istmo de Tehuantepec en Juchitán, frente a un proyecto eólico, de Eólica del Sur, nos damos cuenta que se ha convertido, como se decía acá en una simulación, la mayoría de estos procesos para empezar comienzan con los permisos ya autorizados. O sea, ya están aprobados los permisos y te dicen vamos a dialogar para ver cómo te afectan, ¿no? Sin quitar las otras cuestiones ya de criminalización en contextos propiamente de consulta con los interlocutores que el Estado está teniendo para dialogar, ¿no? Y obviamente detrás de esto, tal parece que todo se encierra en la consulta, ¿no? Parece que el Estado mexicano, ahora que se ha puesto la consulta de moda, pasaron más de 20 años después de haberse ratificado este instrumento internacional, el 169 de la OIT, sin que estos procesos se llevaran a cabo. Se le entregó el país justamente a las grandes empresas mineras con las reformas que se hicieron en el año 90, la nueva ley minera que es sumamente flexible para la minería, y ninguno de esos instrumentos, muchos afectaron un territorio de comunidades. ¿Y a quién les consultó? Me ha tocado en talleres con comunidades preguntarles, te dicen, ¿cómo eso llegó aquí? ¿Cómo entraron acá? O sea, están en su territorio. Hay un derecho internacional que es el derecho al territorio. Está en la Constitución. Es como que entraran a tu casa y no te pidieran permiso y se metieran y se quedan totalmente asombrados, ¿no? Y sorprendidos. A ver, antes de ir a como esta idea del modelo de desarrollo, quiero hacer una pregunta. Según tu base de datos, ¿cuántos indígenas estarían hoy en la cárcel en México por haber liderado la defensa del derecho a la consulta, la defensa de sus comunidades, la defensa de sus recursos originarios? De 80 agresiones, el 31% fueron detenciones arbitrarias, ¿no? Y esto incluye... O sea, tú tienes 80 agresiones contra líderes indígenas. Ajá, contra líderes o comunidades. Un tercio, un poco más de un tercio, estarían detenidos arbitrariamente. Exactamente. O sea, algunos pasaron bastante tiempo en la cárcel y otros... ¿Bastante es cuánto? ¿El año? De un año, 2 años, 3 años, o sea, depende más bien del caso en específico. ¿Y literalmente los sueltan y le dicen usted disculpe? Pues no, nada más le dice el juez que no hubo suficientes pruebas para incriminarlo. En el caso de la tribu Yaqui, la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sacó una recomendación para recomendar al gobierno del estado de Sonora que pidiera disculpa y indemnizara a los 2 líderes indígenas. Yo no sé si han visto... Bueno, pero además el gobernador ahorita, actualmente, que es Guillermo Padres, está en su propio juicio por otras razones. Entonces es el que tendría que haberse disculpado con ellos. Ricardo, un dato. Hace pocos días, la relatora especial de Naciones Unidas para Derechos de Comunidades Indígenas declaró en Roma que de los números que ellos tienen, 40% de los ambientalistas asesinados en 2016, que son 137, el 40% pertenecía a comunidades indígenas, ¿no? Del mundo. Del mundo, ¿no? Y que esa tendencia era una tendencia, ¿no? Que los años que ellos han venido haciendo el registro ha ido aumentando y parece que seguirá en aumento, ¿no? Sí, en esa misma línea, el informe justamente de la Comisión Interamericana sobre México, que el Estado no quiso tampoco reconocer o admitir,
al hablar de poblaciones indígenas, reconoció que la violencia más grande que sufren este grupo de población se da en contexto de megaproyectos, ¿no? Y en particular por la violación a la consulta previa, libre e informada, ¿no? La Relatoría de Defensores de Naciones Unidas también, Defensores de Derechos Humanos, ha dicho que México es uno de los peores países para ejercer justamente la defensa de derechos humanos y en contexto de casos de megaproyectos, ¿no? Todo esto lo recoge la Suprema Corte de Justicia en un protocolo que tiene de megaproyectos también. Ahora, no voy a concederle razón a nadie porque no es mi papel como periodista. Sí puedo alcanzar a ver como dos posiciones nítidamente encontradas. De un lado, un gobernante que trata de jugar la apuesta progresista, de que en sus números se vea que hubo inversión directa, que genera empleos, que paga impuestos, y entonces dice, a ver, ¿qué sectores son los que más dejan dinero? Todo esto. Pues miren, la hotelería sin duda, la minería, la extracción de petróleo, la producción de energía eléctrica, los grandes proyectos hídricos, ¿no? Sí. O sea, a ver, esos son los grandes proyectos. Si uno le pega a un proyecto de esos como gobernador en un estado, las cifras se van para arriba. Ya si pones una maquiladora, o pones automóviles, o, fabricas pantallas planas, hombre, es un gran número. Entonces, ahí está una visión, y del otro lado está quien dice, yo no quiero eso aquí. Hemos vivido sin eso, y eso va a cambiar radicalmente la flora, la fauna, las costumbres. No quiero verlo. Tendría que haber un espacio donde esas dos voces se encontraran, buscando un punto de equilibrio, construyendo comunidad y en situación simétrica. Por lo menos escuchar a una de las voces. La onda es que una voz aplasta a la otra. A ver, voy despacio. La consulta indígena que aquí se está planteando, 169 de la OIT, que es fundamental en ese sentido, debería servir como mecanismo de diálogo, pero es un diálogo solo entre la comunidad. ¿Cómo hacer que el diálogo de la consulta se construya también con esas otras voces que también la sociedad quieren ciertas cosas, progreso, llámenlo ustedes como quieran? A ver, ¿cómo conciliar algo o no hay conciliación? Y entonces el conflicto que ustedes han narrado no va a ser más que multiplicarse. Pero yo quiero aclarar una cosa, porque todos los funcionarios nos dicen, no, es que esos indígenas no quieren el desarrollo. Yo, en lo que yo trabajo con comunidades indígenas, A ver, te tengo no he encontrado... Te dicen los funcionarios, es que los indígenas no quieren el desarrollo, Exacto. quieren estar en el pasado. Exacto. Corte y regresamos a seguir con esto. ¿Sí? No se vaya. Estamos de vuelta en Espiral y antes de irnos a corte se presentó aquí, nos visitó un discurso típicamente discriminatorio. Cuando las sociedades occidentales y el resto del mundo no querían darle el voto a la mujer, decían, ¿por qué se los vamos a dar si la política no les interesa? Cuando se empezó a legalizar el divorcio, decían, no demos el divorcio porque entonces el patrimonio familiar se va a partir y las mujeres son muy malas administradoras, se va a perder riqueza. Bueno, así como estas cosas que hoy nos reímos, ¿no? Hoy las mujeres tienen voto, ya nadie diría que no saben administrar. Pero el discurso que mencionabas hace un momento, Andrea, de, bueno, es que los indígenas, mira, en el norte dicen es que son muy salvajes, esos yaquis, ¿no? En el sur es que son muy flojos, ¿no? Discurso discriminatorio. Pero este es el más fuerte, entonces, es que están anclados en el siglo XVI. No quieren el progreso. A ver, es un discurso hecho para colocar en situación de asimétrica a esas poblaciones. Totalmente y completamente contrario a lo que te dicen las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas a veces quieren el desarrollo, simplemente quieren ser parte de la decisión sobre el desarrollo. Tienen el derecho, en el Convenio 169 se habla de derecho a la autonomía. Tienen derecho a poder pensar qué tipo de desarrollo quieren. Quiero una presa, quiero una cuestión telefónica, quiero una tele, no quiero seguir siendo campesino, porque a mí me encanta ser campesino, mi vida va adelante así, y quieren participar muchas veces en la toma de decisiones. Miles de casos en la cual acusaban a los indígenas de no querer el desarrollo y llegaban los indígenas a la reunión y le decían, no, yo quiero la carretera, simplemente no me la hagas pasar frente a mi sitio sagrado. O sea, frente a la piedra donde yo me paro allí para venerarla todo el tiempo, no quiero una carretera. Por favor, pásala del otro lado.
No, no se puede. ¿Por qué? Porque lo que ya se estaba diciendo, o sea, el permiso ya está dado, ya están las inversiones de los bancos, las empresas ya tienen el dinero, hasta el día deben regresar los intereses, entonces no se logra, digamos, ese tipo de... A ver, los arrojo una pregunta rara, pero ¿eso se resolvería si hubiera jueces indígenas? Puede ser. O jueces con sensibilidad sobre el tema indígena. O tuvieran representación también en los congresos y en los gobiernos y en Conagua ¿no? Y pudieran negociar de otra manera y a otro nivel. Porque además, ahora que mencionabas, hay una comunidad en Xochicuautla que no solo piensa en ellos, sino también dicen, es que si ustedes construyen esa carretera, el agua en Toluca se va a acabar, porque por aquí pasan o sea, por abajo de la montaña pasan todas las corrientes de agua. Entonces, nosotros que estamos aquí de toda la vida, lo sabemos. Entonces, no solo estamos pensando en nosotros, sino por qué no hacen un estudio y esto va a traer afectaciones, no solo para nosotros, también para usted, señora, que está en Toluca, a todo dar en su casa abriendo la llave para que le salga agua. Sí, México... O sea, se reconoce que es un país megadiverso en diversidad cultural, ¿no? Y gusta justamente demostrar al mundo el Museo de Antropología, ¿no? Y cómo estaban ahí, aparecen los yaquis y aparecen varias de estas... Pero el indígena es una reliquia, ¿no? Exactamente, ahí están, ¿no? Los pueblos indígenas hoy, justamente, que están padeciendo todas estas problemáticas, siguen justamente en esta discriminación y no se les respeta justamente la visión que tienen del desarrollo, ¿no? O de su propio desarrollo. Sí está el tema de que a lo mejor no tienen suficientes representantes en la toma de decisiones, son excluidos de la toma de decisiones, pero hay un aspecto muy importante de su vida social y política que es justamente el que pueden hacer en autonomía. La Constitución mexicana también les reconoce el derecho a sus propias formas de decisión, a tener jueces, a ejercer y aplicar su propio derecho, ¿no? Pero, sin embargo, ese derecho también se le está pasando por encima cuando pasan estos megaproyectos. En juego no está el tema de la consulta en sí misma, está la autodeterminación que tienen estos pueblos a decidir sus formas de vida social, económica en esos territorios. La consulta viene de ahí, cuando viene justamente a hacer un megaproyecto, el Estado o un actor privado, se entiende que tú tienes ese derecho a ese territorio históricamente y por tanto yo tengo que pedirte permiso. Pero parte de esa autodeterminación que siempre se le ha pasado por encima. Me tocó ver un caso en la Sierra Norte de Puebla con una minera canadiense que su política, digamos, de responsabilidad social frente a la comunidad era mostrarle a los niños en un colegio, con un calendario, lo atrasados que estaban antes y los ponen como en taparrabos, como en una situación verdaderamente precaria y que ellos evidentemente le iban a traer este progreso a la comunidad, ¿no? Entonces, frente a esto es lo que estamos chocando, ¿no? Como dos discursos, dos modelos que son irreconciliables, uno con mucho poder acumulado y otro que está evidentemente con muy poca capacidad, que se logra evidentemente equiparar con las acciones a veces de organizaciones que acompañan, con lograr mayor acceso a la información de las comunidades que están enfrentadas a estos megaproyectos y usando, aunque sea de forma muchas veces ineficaz, pero es lo que hay también, la vía judicial para intentar litigar los casos. Tú pagas impuestos. Yo pago impuestos. Parte de esos impuestos se van a la CDI, a la Comisión justamente de Pueblos Indígenas. ¿Está sirviendo la CDI como pagada con tus impuestos para defender a estos liderazgos indígenas, para defenderlos frente a los megaproyectos, para dialogar con la Secretaría de Economía, dialogar con la Secretaría responsable de los proyectos mineros? Sí, mira, a mí me parece que en las instituciones públicas que tendrían que velar por los derechos de las comunidades, donde interviene la CDI, pero intervienen otras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, múltiples instancias que tienen que ver. Yo creo que hay un déficit institucional, no sé si tengan que ver con que no tienen los recursos, si es un déficit estructural, orgánico, ¿no? de las competencias de estas instituciones, que no permite o no ha permitido en los hechos que sus actuaciones se traduzcan en la garantía efectiva de los derechos de las comunidades, ¿no? Están ahí para aplacar Eso parece, a las comunidades, no para defenderlas. Eso ¿no? parece, en los procesos concretos donde intervienen, más bien la gente no las ve como que, bueno, aquí está mi defensor, mi abogado del Estado, que se va a poner entre nosotros y el poder económico o la empresa, en fin, ¿no? El otro sujeto que está frente a nosotros y que nos amenaza de alguna manera. No lo ven como ese mediador que puede proteger, que puede garantizar la simetría en el diálogo o el diálogo mismo. No lo ven así, más bien ven las instituciones incluso como parte del problema, ¿no? Y eso es muy grave.
grave, porque nos habla no solamente de la captura del Estado, sino de la desviación del poder del Estado. La Comisión Federal de Electricidad ha ido desarrollando mecanismos de diálogo, muy incipientes si quieren, pero vale la pena acercarse. Un poco en la idea de un diálogo constructivo, un diálogo resarcitorio, donde la justicia cotidiana se produzca a partir de la conversación, que por cierto responde mucho a la tradición de las comunidades indígenas, puede dar mejor resultado. Les pregunto, ¿cabría que en el desarrollo de los principios del artículo 2 de la Constitución, de la consulta de las comunidades, pudiera obligarse a estos espacios dialógicos cada vez que se va a construir un megaproyecto? ¿Lo ven posible? ¿Tendría que legislarse? ¿Tendría que volverse costumbre? ¿Tendría que ser norma obligada para Pemex, para CFE, para... en fin? Bueno, en nuestra opinión legal, y la verdad los jueces nos han dado la razón, ya existe esa obligación de sentarse con las comunidades, de aplicar lo que se llama el derecho a la consulta. Y hay obligación de todas las autoridades de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos en ese país. Entonces también el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Yo creo que no es una cuestión de leyes. Existen muchas leyes. No existe una ley general de consulta, pero existen algunas menciones del tema de consulta. Yo creo que es un tema de voluntad y de cómo tratas de hacer el desarrollo. Si, por ejemplo, esos procesos de diálogo los haces siempre después que el proyecto ya está aprobado, cuando ya el proyecto está construido en operación... Manfeta accompli, ¿no? No, mejor no los haces porque causas más conflicto que otra cosa. Si en vez los haces mucho antes, cuando hay un diseño, el diseño del proyecto, entonces sí puede obtener, digamos, ese efecto, digamos, dialogante entre diferentes actores y que hasta pueden encontrar un acuerdo. De hecho, la consulta indígena dice que tiene que ser finalizada a un acuerdo, pero para hacer un acuerdo hay que tener dos sujetos en buena fe. Y para tener buena fe, yo como Estado tengo que llegar a la mesa con la posibilidad de poder cambiar el proyecto. Y si el proyecto ya está otorgado los permisos, ¿cómo lo cambio? Pero te pregunto, para hacerle de abogado del diablo, si me vino a ver una minera canadiense que está interesada en un proyecto, le digo, oye, pero el recorrido es, te pones de acuerdo con la comunidad, vamos a consulta, se puede echar para atrás... Dice, ay, nos vemos, me voy a Tanzania, ¿por qué voy a invertir en México? Dale una respuesta a ese funcionario que tiene ese dilema enfrente. La instrucción de traer la inversión, pero el otro lado, que si sigue el procedimiento, la inversión se le va a ir. El documento del Consejo Internacional de Minería Metálica aconseja las mismas cosas. Aconseja cómo hacer minería con pueblos indígenas. Dice de acercarse desde un principio, desde las primeras etapas del proyecto, que quien debe acercarse debe ser el director de la minera. Te da más seguridades, reduce incertidumbre a cualquier parte. Y da ejemplos concretos en todo el mundo de cómo eso se ha aplicado y que ha logrado resultados positivos. Y no lo dicen las ONGs. Isel, ¿ves violencia creciente? O sea, en este estudio que hiciste, en esta investigación que hiciste, esto que estamos hablando no es que se vaya a detener mañana. ¿Cuál es tu preocupación de aquí a los próximos años? Sí hay una violencia creciente, sobre todo porque los pueblos y las comunidades se están organizando. Ahorita hay un movimiento nacional por tierra y territorio, que son ya más de 130 comunidades y organizaciones en todo el país. Y si la autoridad sigue con esta idea y las empresas con esta idea de confrontación, pues sí, la violencia va a aumentar, ¿no? Y las detenciones arbitrarias también crecerán, porque ese es el modus operandi que hemos visto, ¿no? Que en cuanto alguien empieza a subir a alguno de los líderes, bueno, hay que acallarlo para bajar las aguas. Entonces, si esto sigue por este camino y la parte del diálogo y la consulta se deja de lado nuevamente, lamentablemente yo lo veo que sí va para allá. Raimundo, ¿cómo ven el futuro? Se nos está yendo el programa. Mira, yo creo que hay una visión que viene no solo de particulares, sino también del Estado, en donde las comunidades son vistas no como sujetos, ¿no?, para el diálogo, sino como objetos. Y en esa medida es que los otros actores ejecutan sus acciones viéndolos así, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con algo que debemos tener mucha claridad para el futuro. A mí me parece que hay proyectos, megaproyectos, si quieren, pues que en donde, aunque haya el diálogo, objetivamente los megaproyectos afectarán las comunidades y en esos casos, y los afectarán gravemente, y en esos casos un diálogo en donde se presione para llegar a un acuerdo bajo el supuesto de que las comunidades son siempre las que tienen que ceder,
¿Por qué no se piensa que el acuerdo consiste en que también la autoridad se da cuenta de que es un atropello, ¿no? Hay casos, me parece a mí, en donde es irreconciliable el interés, ¿no? Por un lado, ese interés particular que se hace pasar por un interés público, ¿no? Y por otro lado, el interés concreto de las comunidades que se ve atropellado por las carencias, por las múltiples carencias que ellos tienen, ¿no? Y otro punto importante en esto, me parece que tenemos que insistir mucho en hablar del tema del consentimiento. Consentimiento previo, libre e informado, que también viene en el convenio, ¿no? y reconocido en las sentencias de la Corte Interamericana. Y que las sentencias del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia en México, me parece, en los criterios que ya han salido después de las ejecutorias, de las sentencias que ha sacado, hay una confusión muy grave y una manipulación de los términos de las sentencias de la Corte Interamericana, donde confunde ambos términos, ¿no? ¿Dónde vamos a conclusiones? Tienes la voz. Sí, yo diría que en una palabra, no puede haber desarrollo sin respeto a los derechos humanos, a los derechos de las propias comunidades. Si no se respeta, digamos, esos derechos que el Estado mexicano está obligado por su propia Constitución y por los tratados internacionales, diríamos que justamente el desarrollo se va a seguir frenando. Paradójicamente, cuando no vas justamente como marcan los estándares internacionales, tienes mucha más oposición a estos proyectos. Me ha tocado también ver comunidades que han planteado, no estamos contra la energía verde en sí, sino en la manera en que nos han impuesto esta visión a las propias comunidades. Los parques eólicos, por poner ese ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente sí hay, considero, una visión del desarrollo de las propias comunidades que no se está tomando en consideración, que se expresa en las políticas, en las normativas, pero también en los casos concretos de justamente violencia grave contra las comunidades, ¿no? Andrea, conclusiones. Yo creo que hay que también, además de lo que estaban comentando los compañeros, hay que también tratar de pensar en una nueva forma de Estado. Estamos ya en el siglo XXI, 2016, ya no estamos en el Estado positivista, que era del siglo XIX, sino que debemos tratar de cambiar esa forma de Estado hacia, yo creo y espero, un Estado pro y a favor de los derechos humanos, y donde los derechos humanos son parte básica del desarrollo y de las relaciones también de poder. La autoridad es simplemente un servidor público, así se dice en México, servidor público, o sea, que sirve el público, que debería respetar las voluntades que expresan los diferentes ciudadanos que él administra. Es un dependiente, es uno que está a la nómina de los ciudadanos, que pagan con sus impuestos sus sueldos. Y eso deberían entender las autoridades, que a veces no se portan de esa forma con las mismas comunidades, porque cuando una comunidad le exige o le pide algo que es su derecho, no le dan ni siquiera respuesta, no los escuchan, se voltean por el otro lado, le dan simplemente una respuesta, una mesa de diálogo que es simplemente a veces una pérdida de tiempo. En mexicano se llama atole con el dedo. Pues sí, a mí poner sobre la mesa esta pues creciente agresión contra las comunidades indígenas, o por lo menos ahora está más visible, no sabemos si antes también existía de esta magnitud, pues, y poner el dedo en la llaga del Poder Judicial, ¿no? Que está jugando ahí un juego bastante macabro de mantener a los defensores de derechos humanos y estirar la liga lo más que se pueda para acallar a ciertos líderes o ciertos personajes, y lo cual, pues, viola todos los derechos humanos habidos y por haber, y ellos están siendo partícipes. Les agradezco muchísimo los tres, Ixchel, por esta visibilización de un fenómeno que merece toda la atención de nuestra parte. Estamos construyendo un país chueco, pero el problema es que lo estamos volviendo a hacer. O sea, esta no es una foto nueva en México. Este no es un fenómeno que nunca hubiera ocurrido. O sea, basta retroceder en la historia para darnos cuenta qué mal nos ha salido cuando creemos que una gran empresa minera va a traer desarrollo y lo que acaba trayendo es conflicto social y luego rezago. Se agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a usted por habernos permitido entrar a su hogar. Nos vemos próxima semana aquí en Espiral, todos los miércoles, 10 de la noche.